de hoy vamos a concentrarnos en el descubrir y fomentar nichos de innovación transformativa y cómo la política pública puede facilitar la construcción de alternativas de desarrollo sostenible. La agenda que tenemos prevista para el día de hoy es, un momento, ya, lo están viendo ahí. Igual que ayer, vamos a tener un seminario introductorio, 35 minutos, incluyendo algunas preguntas. Después vamos a hacer el proceso de asignación en salas, vamos a explicar el ejercicio, que para la jornada de hoy va a estar el taller práctico, va a estar dividido en 2 actividades que van a encontrar en el Miro. No sé por qué apareció esa línea roja ahí, pero bueno, no importa. Esperamos tener un descanso, pero si no lo alcanzan a tener y prefieren continuar con la discusión, está perfecto también. Por último, vamos a cerrar con una discusión que va a moderar Matías. Entonces, para calentar un poco los motores, ver qué recordamos del día de ayer y demás, me gustaría que, utilizando el chat, todos escriban ¿qué les impactó o qué les llamó la atención de la sesión del día de ayer? Que puede ser un concepto, puede ser una reflexión, lo que ustedes quieran. Tienen 2 minutos para que me cuenten en el chat. Rápidamente, sin ser tímidos. ¿Alguien escribiendo? Nadie escribiendo todavía. La dinámica le llamó la atención a Juan Pablo. ¿A alguien más le llamó la atención algo de la sesión del día de ayer? A Henry, incluir la evaluación dentro del proceso y la ganancia de aprendizaje. Dominique, el desafío de reconfigurar la manera de pensar entre quienes trabajamos en formulación de programas públicos. ¿Qué otro comentario? Muy bien, gracias. Dominique, Henry, Juan Pablo. Stephanie, la inclusión de actores interesados. Los puntajes variaban mucho entre los grupos. Le gustó a Matías. Carlos Gutiérrez, comprender el concepto de sistema sociotécnico. Muy bien. El intercambio de conceptos entre teoría y práctica. Interesante. Repensar las propuestas que se tenían. Ok. Evaluar el factor de cambio sistémico. Que las políticas públicas se enfocan en solución de necesidades de la población. Muy bien. Interesante. Ahora, quiero preguntarles, ¿qué consideran útil para su iniciativa o para el ejercicio como funcionarios públicos de esto que vimos el día de ayer? ¿Qué es lo que consideran más útil? ¿Qué concepto? Ajá, mucha reflexión el día de ayer. Ok. La red. Ok, muy bien. Para Dominique es importante el concepto de la red. Darnos cuenta de que hemos avanzado en el camino de la innovación transformativa. Muy bien, Ángela, es que tú tienes un poquito de ventaja, ¿no? Legitimar el proceso con las redes. Muy bien. ¿Qué otra cosa les consideran útil? Hasta ahora, mucho énfasis en redes. Legitimar el proceso con las redes. ¿Alguien más? ¿Qué pasa con los nichos? ¿Qué pasa con las prácticas? ¿Qué pasa con transformar el sistema tradicional debe ser parte de la apuesta de proceso de la política pública? Ok. Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, y me alegra que algunos dijeron que entender el concepto del sistema sociotécnico es algo que les llamó la atención. ¿Por qué es importante la visión del sistema sociotécnico, desde los sistemas sociotécnicos? Bueno, pues porque tradicionalmente, digamos que la visión convencional de la ciencia y la tecnología e innovación desde la perspectiva de sistemas de innovación, sobre todo enfatiza en la producción de conocimiento y de tecnología, pero deja de lado la consideración de los usuarios, de los elementos culturales, de los consumidores, y también pues toca o aborda de alguna manera elementos
que influyen en la distribución, como la política, la regulación, los estándares, entre otros, los mercados, pero se enfoca sobre todo en la producción. Cuando nosotros abordamos los problemas desde la perspectiva de un sistema sociotécnico, estamos considerando la producción, la distribución y el uso. Y eso de alguna manera nos obliga a abordar la tecnología desde una perspectiva funcional. Y entonces podemos darle agencia también, capacidad de influir, de influenciar o de generar cambio a los usuarios, a los consumidores, a los grupos sociales, a las ONGs, a otros actores que normalmente no tienen, digamos que esa preponderancia dentro de la aproximación de la ciencia, la tecnología e innovación que es más dominante. Pero eso también nos permite a nosotros entender un poco la dificultad del cambio, ¿sí? Y es que lo que queremos enfatizar acá es que esto, al fin y al cabo, se constituye una configuración de relaciones, recursos, culturas, prácticas, identidades y demás, que están muy fuertemente alineadas y que por tanto son difíciles de cambiar. Por eso es que necesitamos de espacios protegidos. Por eso es que necesitamos empezar a ver cómo rompemos esa alineación que existe entre distintos elementos y por dónde es más fácil iniciar procesos de cambio. Pero también esta forma de abordar los problemas nos permite entender cómo es que se reproducen estas prácticas. ¿Por qué es difícil cambiar la forma en que producimos el alimento y nos alimentamos? Porque existe no solamente la parte tecnológica, sino también la cultura, que es más de una vida rápida, de rutina, de gente con pocos recursos en la mayoría de los casos, que no necesariamente tienen la posibilidad de optar por ejemplo, alimentos orgánicos, entre otros. Todo esto configura una forma de proveer o satisfacer una necesidad que es la de la alimentación. Muy bien. Voy a cerrar esto porque no me deja ver casi. Ayer Matías presentaba esta diapositiva hablando un poco acerca de los nichos. Y los nichos en últimas, ¿qué son? Los nichos en últimas aspiran a convertirse en nuevas configuraciones de esos sistemas sociotécnicos. Entonces, los nichos se definen como nuevos conjuntos sociotécnicos que reestructuran a sus contextos y, por tanto, provocan cambios sociales. Y aquí están como los principales componentes. Sin embargo, de entrada, cuando nosotros empezamos a pensar en términos de experimentación y en términos de política pública, puede que solamente se encuentre uno o dos de estos elementos, sean visibles, y entonces el rol de la política pública empieza a ser cómo generar las condiciones mediante las cuales los demás elementos se empiezan a emerger y a articularse y a configurarse como una nueva forma de funcionar y de proveer una solución a esa necesidad de la sociedad. Entonces, suponen cambios sistémicos profundos y duraderos, son estables, son funcionales, incorporan a distintos actores de la sociedad, entre otros. Entonces, la razón de por qué son fundamentales los nichos es porque crean espacios que están protegidos de esos arreglos o de esas configuraciones que son dominantes, que están determinadas en el régimen, perdón. Y esas configuraciones nuevas necesitan un espacio en el cual sea posible experimentar, tratar con distintas formas, distintos arreglos, traer distintos tipos de usuarios, actores y demás, en los cuales sea posible la coevolución tanto de la tecnología como de las prácticas, de la cultura, de las expectativas, la visión, que haya un proceso de aprendizaje y que se empiece a dar una configuración de esas relaciones y de esos recursos que en algún momento o eventualmente puede constituirse en un nuevo sistema sociotécnico. Pero entonces, la primera pregunta sería, ¿puede el gobierno crear un nicho? ¿Puede decir, yo voy a crear un nicho en la forma de proveer
La alimentación, por ejemplo, para solucionar el tema del hambre en Colombia o el problema del agua en la producción agrícola en Chile. Bueno, no necesariamente. El gobierno puede crear algunas condiciones y puede, desde distintas perspectivas o desde distintos ángulos, influir con la política pública, creando unas condiciones más favorables, pero no crea en sí el nicho, porque para que un nicho exista necesita convocar distintos tipos de actores. Entonces, más bien, el rol del gobierno y la política pública tiene que ver con cómo desde adentro, desde la acción de los distintos actores es capaz de crear condiciones para articularlos, para facilitar la evolución de la tecnología, bien sea definiendo nueva regulación, nuevos estándares, proveyendo financiación para hacer prototipaje, para hacer emprendimiento, para crear nuevas empresas, para hacerlo visible, para legitimarlo, etcétera, etcétera. Es un proceso desde adentro y nosotros hemos enfatizado mucho en el tema de la acción colectiva, porque no es un solo actor. Y esto ha sido, digamos que uno de los temas más recurrentes dentro del Hub, porque lo que más le enfatizamos a los miembros del Hub es que se necesita de la acción colectiva, al fin y al cabo, para empezar a hablar de transformación. No es un solo actor el que puede llevar a cabo el proceso, así como tampoco es la política pública la única que puede crear los nichos. Y entonces, lo que enfatiza en realidad la innovación transformativa es en esa coordinación y la necesidad de ayudar, de apoyar la expansión y profundización de este tipo de iniciativas y de relaciones que den lugar a nuevos cuerpos de conocimiento, a nuevas prácticas y alianzas que se constituyan en nuevos sistemas o nuevas formas de proveer las necesidades de la sociedad. Y aquí un poco para mostrar cómo evoluciona en términos de proceso. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Entonces, voy a explicarlo con el caso de la agroecología. Entonces, normalmente lo que uno tiene, y esto lo vimos y lo ha vivido el Hub y los distintos actores, los distintos miembros, y lo ven ustedes también desde la política pública cuando abren convocatorias y empiezan a apoyar distintas iniciativas. Entonces, la agroecología, por ejemplo, que sea un proceso de 3 o 4 décadas en las cuales empezó con distintas iniciativas de carácter local en distintas áreas, unos pensando más en el tema de conservación y de biodiversidad, otros preocupados por técnicas agrícolas y otros preocupados o respondiendo a problemáticas más relacionadas con la salud y la alimentación. Hasta el momento solamente se tienen iniciativas, proyectos y se financian proyectos. Y aquí es muy importante que ustedes entiendan que buena parte de la limitación para la transformación y para implementar la innovación transformativa desde la perspectiva de política es que casi todos los instrumentos de intervención pública se quedan aquí, financiando iniciativas de manera aislada, local, y digamos que no enfatizan, no premian, no fomentan la articulación, y necesitamos, en aras de avanzar en la consolidación de un nicho, que estas distintas iniciativas empiecen a conectarse. Y entonces el siguiente paso, si uno está pensando en fomentar un nicho y en facilitar una transformación, es crear las condiciones para que estas distintas iniciativas empiecen a hablar, que exista un diálogo, que empiece a haber una circulación digamos que de las experiencias y por tanto se facilite el aprendizaje de primer y segundo orden, no solamente en la generación de nuevas habilidades, como aparece ahí, por ejemplo, la formación de productores, en la generación de nuevas habilidades y también en la provisión de incentivos para que la gente desarrolle nuevas habilidades, sino también, por ejemplo, en la creación de nuevos mercados o de nuevos grupos de consumidores. Entonces empiezan a emerger distintas expectativas acerca de una nueva forma de ver la alimentación y la producción agrícola. Y con ello también empiezan a haber, por ejemplo, nuevos grupos
alrededor de las semillas abiertas, de variedades tradicionales, de nuevas formas del tema, la discusión del poder alrededor de las semillas, y se empiezan a hacer visibles, pero también a legitimar distintas formas de resolver el problema, pero ellas ya empiezan a consolidarse como una red, empiezan a articularse, y algunos de los proyectos que tenemos, o de los experimentos que tenemos dentro del Hub, ya empiezan a moverse hacia esto, en el cual, por ejemplo, los miembros del Hub están trabajando en ser estos articuladores. Como la política pública no necesariamente provee estos espacios y estos incentivos, entonces empiezan a surgir actores que pueden generar esos vínculos, que pueden constituir, digamos que, o llenar esos gaps que existen para conectar a estas distintas iniciativas. La agroecología es también una nueva narrativa. Ajá. Porque es una nueva forma de entender la alimentación, ¿sí? Que no responde necesariamente a la producción a escala y intensiva en la explotación de la tierra y demás. Y entonces ustedes ven que esto sigue avanzando, que entonces se empieza a reconocer como un sistema agroalimentario, con una visión mucho más integral, mucho más de sistema, que la visión que se tenía antes, que era de iniciativas o de áreas del conocimiento, digamos que separadas. Pero todavía no alcanza, todavía no tiene digamos que no tiene un efecto global, ya trasciende el tema local y empieza a consolidarse ya distintos grupos dentro del sistema, con asociaciones de productores, de consumidores, pero además de eso, con toda una institucionalidad que da lugar a una nueva forma de responder a la producción agrícola y a la alimentación, con certificaciones, con estándares, incluso con nuevas formas de mercado que no solamente están asociadas a firmas privadas, sino con roles desde la perspectiva social, tratando de transformar, tratando de llenar espacios o de abrir nuevas formas de mercado. Entonces, además de esto, con una nueva cultura alrededor de la alimentación, alrededor de la conservación, y por último se constituye como un régimen sociotécnico que tiene ya unos principios rectores, que tiene un alcance global, que tiene unas relaciones de usuario y mercados definidos, así como una estructura industrial. Esto, digamos que es el proceso de cambio. Yo no sé cómo quitarle esa línea roja. ¿Ustedes están viendo una línea roja? Sí. ¿En la proyección? Sí, sí. Bueno. Se llama la delgada línea roja. Bueno, no importa. Pero miren. Pero no pasa nada, se ve bien. Se ve bien. Ok, bueno, listo. Entonces, digamos que este es como de manera muy brava, muy rápida, muy escueta, el proceso de cambio desde iniciativas separadas, aisladas, hasta un nuevo sistema sociotécnico. En el Hub tenemos algunas iniciativas con algunos ejemplos más avanzados, también proyectos de mucho más largo aliento que han tenido mucho más tiempo para desarrollarse, como el de la Ibero, pero uno empieza a identificar, por ejemplo, en el caso de México, que la exclusión, por ejemplo, de los pueblos indígenas, incluso el efecto con pues, la cercanía y digamos que las condiciones de los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos y demás, forzaron de alguna manera a crear espacios distintos para muchas de estas comunidades que han estado excluidas por mucho tiempo. Y tenemos el caso de Limón, que está en el Hub, pero además de eso nos presentaron la semana antepasada el caso del café también, y lo que uno empieza a identificar es que hay respuestas desde las poblaciones por nuevas formas de mercado más justas, más sostenibles, que no necesariamente se insertan dentro de las cadenas globales de valor, sino que crean unas nuevas cadenas de valor que permiten o que crean esos espacios en donde las comunidades sienten que tienen más posibilidades en términos de progreso social, que
efectivamente hay desarrollo de nuevas habilidades, de tecnologías y demás, pero también hay nuevas formas de organización, nuevas formas de mercado. Y una cosa que es muy importante, por ejemplo, del caso de México, del Ibero, en el Hub, es que además empiezan a involucrar el tema de la financiación bajo una perspectiva distinta. E incluso empiezan a replantear temas relacionados con la tenencia de la tierra, que es un tema muy complicado y que ha generado mucho conflicto, sobre todo en Colombia, ¿no? Pero parece que en México también. Y empiezan a encontrar formas, a experimentar con formas distintas y arreglos distintos alrededor de la inversión, motivada no solamente por el deseo del beneficio, de la rentabilidad, sino también por elementos más de carácter social. Y buena parte del experimento se centra en cómo se pueden identificar formas alternativas de financiación que faciliten la consolidación de estas cadenas de valor más sostenibles y más inclusivas. Eso como uno de los casos, pero tenemos también el de Chile, tenemos también el de Ana en el Valle. Entonces, efectivamente, no en todos los casos está ya estructurado y configurado un nicho. Están unas iniciativas, y por ejemplo en el caso de Chile, aprovechando que el FIA está aquí, por ejemplo, ellos buscaban inicialmente crear una red de aprendizaje para la gestión sostenible e inclusiva del recurso hídrico en la pequeña agricultura. Y lo que han ido descubriendo es que ya existen distintos grupos desde distintos ámbitos, pensando y proponiendo nuevas formas de uso del recurso hídrico en la agricultura. Y entonces, ¿qué podría hacer el FIA? ¿Sí? ¿Qué podría hacer el FIA allí? Bueno, pues podría empezar por visibilizar ese tipo de iniciativas. Podría empezar por legitimar algunas de ellas, por profundizar en el aprendizaje acerca de las distintas alternativas, por empezar a crear espacios para que entre ellos puedan articularse y ver si existe o no espacios de confluencia en estas distintas formas de abordar el problema. Y eso es lo que tiene que ver con la direccionalidad que hablábamos ayer. Distintas formas de abordar el problema que conversan, que hablan. No necesariamente significa que todos lleguen a un consenso. Puede existir el disenso, pero hay que gestionarlo. Y entonces hay distintas formas. Lo que pasa es que desde la perspectiva de la política pública es complicado porque está en buena parte determinada por la forma de evaluación. ¿Por qué es tan difícil pasar de los proyectos individuales? La forma fácil es financiar proyectos individuales y hacer intervenciones de manera individual. En los otros espacios es más difícil porque es más difícil el seguimiento. Claudia. Es más costoso, señor. Creo que Juan Pablo quiere hacer una pregunta. Ok. Juan Pablo. Es que yo no, sí, como no lo veo. Está bien. Gracias Matías y Claudia. No, es una pregunta muy, muy rápida, muy puntual. Mira que pues es una intervención muy importante y muy focalizada. ¿Cómo? Y es una pregunta, digamos, que me preocupa sobre todo desde la institucionalidad. ¿Cómo podemos saber el tiempo de respuesta o cuándo podemos hacer esa evaluación de impacto? Digamos, en el caso, por ejemplo, de esta intervención. ¿Esa evaluación de impacto la podemos hacer 3 meses, 6 meses o está contemplada para más de un año? Gracias. Es una buena pregunta, Juan Pablo, porque es uno de los dilemas de la evaluación formativa. Y cuando estamos hablando de evaluar transformación, porque como la transformación es un proceso que toma tanto tiempo, que es de largo plazo, entonces, ¿cómo podemos empezar a medir que estamos avanzando digamos que en el camino correcto? Entonces, para eso se diseñó desde el consorcio, en realidad, de política de innovación transformativa, se diseñó este concepto de los alcances transformativos en estos 3 grandes bloques, que voy a hablar más tardecito en la presentación, para tratar de guiar y tratar de evaluar, facilitar la evaluación de si se está o no avanzando en un nuevo camino. Y entonces eso tiene que ver con
si se están fomentando los nichos, si se están consolidando, si se están creciendo, y si se está abriendo el régimen para que haya mayor interacción entre el nicho y el régimen y eventualmente se sustituya. Si ese es digamos, que el potencial. Señor. Cuando tú termines de responder, me gustaría tratar de comentar sobre la pregunta de Juan Pablo. Ok. Entonces, esa, digamos, que es la forma en la que nosotros podemos empezar a evaluar, determinando si hay un cambio en las relaciones, si hay un cambio, por ejemplo, en la narrativa, en la visión, en la configuración de esas relaciones y en los recursos que se involucran, ¿sí? Pero también puede verse desde la perspectiva institucional. Entonces, lo que pasa es que no evaluamos de la misma manera que como se evalúa normalmente el impacto y cómo se evalúa en términos de, bueno, y entonces cuántos agricultores se beneficiaron y cuántos proyectos se financiaron y qué fue lo que se produjo y cuántas nuevas empresas hay. No se evalúa de esa manera porque se evalúa más desde el proceso de aprendizaje, que era una cosa de las que, digamos, que más enfatizaba ayer Matías. Matías. Mira, yo creo que lo que Juan Pablo estaba preguntando son los tiempos, ¿no?, de evaluación. Y yo creo que ahí hay dos maneras, Juan Pablo, para responderte. Primero, dentro de la metodología que nosotros trabajamos, lo que hacemos es que primero tratamos de desarrollar una teoría de cambio general sistémica, pero después hacemos lo que llamamos una teoría de cambio específica. Y esa teoría de cambio trata de, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Para comenzar a hacer esos cambios ya más sistémicos. Y ahí uno tiene que ser muy específico. Uno va a hacer este taller donde se van a introducir estas nuevas prácticas, o a través se va a hacer una red, etc. Y ahí uno tiene que ser muy específico. ¿Cuántos son los recursos que uno tiene? ¿Con quién uno va a trabajar? Se pone oscura la pantalla cuando uno entra por ahí. Perdón. ¿Aló? Quizás si podemos apagar el micrófono. Entonces ahí lo que hacemos es que esa teoría de cambio específica tiene que ser, tiene que tener un tiempo. Definitivamente aquí entra uno y ya muere la señal. Ya, gracias. Entonces, y ahí ahí uno tiene que decir, uno va a intervenir en tal cosa, y esto va a tener un resultado. Entonces hay que descomponer, en otras palabras, ese cambio en pequeñas partes que va contribuyendo, y ahí esa evaluación se puede hacer a corto plazo. Esa evaluación se puede hacer 3 meses, pero lo importante es que uno entiende que eso es parte de una actividad mucho más grande y contribuye a esa actividad más grande, que es lo que planteó Claudia en las transparencias anteriores, ¿no?, donde iba por paso, ¿me entiendes? Iba por paso, y cada actividad es parte de una coordinación y una actividad que tiene que ver con la construcción de un nicho alternativo. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto es muy rápido, es que creo que el papel de la evaluación formativa también no es solamente decir, ok, este grupo hizo tal actividad y les fue bien, ok, entonces muy bien, o les fue mal, entonces aprendemos. Sino que también es intervenir para desbloquear y entender por qué le fue mal, por qué no se lograron los resultados. En el Hub tenemos muchos de esos ejemplos, de que los supuestos que hicimos estaban equivocados, y ahí el rol de la política pública es desbloquear ese problema, que puede ser buscar a un actor que pueda ayudar, buscar un recurso que puede desbloquear ese problema, buscar una manera en la cual uno pueda atraer más actores, es decir, participar de una manera activa para que el proceso se pueda desarrollar, ¿ya? Los suecos, cuando estábamos haciendo un trabajo con el consorcio, tenían un eje X y un eje Y, y en el eje vertical tenían como una línea, si el proyecto iba avanzando en cambio sistémico, y de pronto se quedaba atascado y comenzaba a caer, hace un cambio incremental. Entonces ahí ellos decían, ok, ¿a qué intervenimos? Y hay muchas formas de intervenir, distintas herramientas, etc. Y si al final el grupo no quería seguir con la transformación, les quitaban el dinero.
Así que eso es una... perdón, Claudia, interrumpí. No, está bien, gracias Matías por complementarlo. Yo creo que era importante, y sí, Juan Pablo estaba haciendo énfasis en el tiempo. Pero bueno, supone de todas maneras cambios, digamos que supone de todas maneras cambios desde la perspectiva de la política en el cómo se hace el proceso y desde qué momento se inicia y cómo se percibe la evaluación, ¿no? Entonces, no creo que sea tan fácil, y ahí está el desafío para ustedes, en cómo introducir estos elementos dentro de digamos que dentro del día a día y en la función de la política pública. Bueno, pero volviendo a nuestro tema de los nichos y cómo identificarlos, que este es otro de los grandes desafíos, y muchos de los facilitadores que nos acompañan hoy lo han enfrentado, es dónde buscar los nichos, cómo identificarlos. Bueno, pues normalmente uno debería empezar por buscar formas distintas, formas alternativas de hacer las cosas, y eso se encuentra en una parte en grupos de consumidores que están abogando por formas distintas de proveer distintos servicios o satisfacer distintas necesidades sociales. Entonces ustedes ven consumidores abogando por tecnologías limpias en la producción de alimentos, en la generación de energía, en los modos de transporte, incluso en formas de construcción y provisión de la vivienda, en provisión del agua, etc. También pueden buscarse en comunidades o asociaciones que aspiran cosas distintas. Y aquí, por ejemplo, en Colombia es así es, se pueden encontrar en todas las municipalidades distintos tipos de asociaciones y comunidades trabajando alrededor de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Pues porque finalmente los mecanismos estándar de provisión de los recursos, de las soluciones a los problemas que tienen normalmente, no les llegan. Entonces ellos mismos empiezan a desarrollar formas distintas de proveerse las cosas, o aquellos grupos, por ejemplo, que se resisten a industrias extractivas y demás, en los movimientos sociales, ellos crean alternativas de desarrollo que tienen unas características distintas, y entonces ustedes podrían empezar a identificarlas, abrir espacios para que ellos sean visibles, abrir espacios para que ellos puedan empezar a acceder a recursos e incluso conectarse. Y ese sería en buena medida uno de los espacios donde ustedes podrían tener más influencia a la hora de pensar en consolidar nichos y protegerlos. También puede ser con ferias comunitarias, pueden buscar en ferias tecnológicas, en blogs, en internet, incluso las redes sociales. Bueno, ellos también tienden a utilizar, por ejemplo, coloquios, foros, grupos locales y publicar buena parte de sus experiencias, aspiraciones, visiones y expectativas en internet. Entonces, ¿qué puede hacer la política pública para acercarse, para empezar a llamarlos? Bueno, pues tradicionalmente uno diría, yo voy a hacer una convocatoria, pero por eso la puse al final, porque de entrada la convocatoria puede reducir sustancialmente las cosas nuevas. Y entonces, tomemos el ejemplo del ministerio. El ejemplo del ministerio, alguien me escribió. Bueno, sí. El ministerio tenía como requisito para participar en cualquier convocatoria, el Ministerio de CTI en Colombia, de MinCiencias, tenía como requisito que el actor que quería participar en la convocatoria tenía que ser reconocido como un actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso de alguna manera restringe las posibilidades de participación de distintos actores, pero además reduce sustancialmente las alternativas y las visiones distintas respecto a un problema. Eso de alguna manera se le hizo el bypass, se le hizo como una alternativa que lo introdujo el programa Ciencia Cierta, empezando a darle espacio a las comunidades para que empezaran a proponer formas distintas de resolver los problemas que tenían que ver más con las necesidades sociales y establecer vínculos.
Pero ese programa, que Ángela está aquí participando, ahora tiene el gran desafío de empezar a conectar esas distintas iniciativas. Algunas tienen mucha fuerza, pero ahora tenemos que empezar a pasar a una segunda etapa en la cual empezamos a trabajar más en la conexión, en el aprendizaje, en la integración de todas estas propuestas que ellos han implementado. Entonces, esos son algunos de los mecanismos que uno podría pensar que se pueden utilizar, campañas a través de radioestaciones, uso de las redes sociales, pero son formas alternativas y distintas de hacer la política pública y además suponen un papel distinto del formulador de la política pública, que no es un personaje que se sienta en un escritorio a pensar en la política, sino que es alguien que va y trabaja, habla y empieza a facilitar eso que nosotros tanto insistimos que es la acción colectiva. Empieza a trabajar de la mano con los distintos actores para crear esos espacios de encuentro y para facilitar el diálogo entre las distintas alternativas. Entonces, al fin y al cabo, la política pública tiene un rol bien importante como intermediador y como coordinador en esa acción de entre las distintas iniciativas y además de desbloquear, de movilizar recursos para facilitar que el cambio se dé. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que efectivamente los nichos puedan crecer, puedan consolidarse? Pues en principio, lo que uno debería empezar a pensar desde la política pública es cómo proteger esos nichos. ¿Por qué necesitan ser protegidos? Porque el ambiente afuera, el entorno, está diseñado para las formas que son dominantes de proveer la solución a las necesidades sociales. Y eso significa que hay unas tecnologías que están establecidas, que son dominantes, que hay una estructura industrial y de mercado, que hay una forma de ver la política y unos mecanismos de política que son los estándar que responden a esas necesidades y a ese sistema, a ese arreglo y a esa configuración. Pero además de eso existe una cultura y todo un conjunto de valores alrededor de las formas estándares de hacer las cosas. Entonces necesita protegerlo para que ese entorno desfavorable no lo asfixie rápidamente. Y además de protegerlo, necesita reconocerlo, necesita visibilizarlo, necesita empoderarlo, necesita además, por ejemplo, crear una visión movilizadora alrededor de esas iniciativas. ¿Qué otros recursos, como decía Matías, qué otros recursos necesita? ¿Qué otra agencia puede, digamos, puede construir, ¿no? Y cómo puede empezar a nutrirlo. Y lo pueden nutrir facilitando el aprendizaje, conectando con otras iniciativas o movilizando recursos importantes que no son solamente financieros, que tienen que ver también con generación de conocimiento, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con acceso a otros servicios, con regulaciones, con estándares. Se tiene la posibilidad de intervenir en muchos frentes, protegiendo, nutriendo y empoderando. Y ya para terminar, entonces desde la política de innovación transformativa se ha diseñado una guía para acompañar este proceso y esa guía lo que permite es evaluar qué tanto se avanza en las condiciones para una transformación. Dividiendo esa acción de la política pública en tres grandes bloques. Uno primero que tiene que ver con la construcción de los nichos, un segundo bloque que tiene que ver con la expansión y la integración de los nichos y un tercer bloque que tiene que ver con la creación de espacios de cambio del régimen sociotécnico, en donde se premia la apertura del régimen, la desalineación de esos componentes del régimen para que empiece a surgir el nicho. Importante intervención permanente. Ok, entonces, digamos que estos alcances transformativos, en los cuales vamos a trabajar mañana mucho más, digamos que a profundidad, estos alcances transformativos son útiles porque empiezan a definir intervenciones mucho más específicas respecto a lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Es difícil como abordarlos todos al tiempo. Lo que nosotros quisiéramos es que ustedes empiecen a pensar en el tipo de intervenciones que quisieran llevar a cabo,
Pero considerando que existen estas tres entradas y que en algunos casos, desde la política pública, puede ser incluso más factible empezar a crear condiciones desde el tercero, porque ustedes de alguna manera pertenecen al régimen y pueden empezar a crear condiciones, digamos que más favorables para que estos nichos emerjan. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues a través, por ejemplo, de nuevas regulaciones. Francisco está acá y Francisco seguramente junto con Ángela han estado trabajando la ley de reconocimiento de conocimiento ancestral, que crea condiciones, por ejemplo, para que nuevos actores, para legitimar el conocimiento de actores distintos a los que normalmente o convencionalmente dominan el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Está el FIA, y el FIA desde Chile puede empezar a abrir espacios para formas distintas de apoyo a iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el tema agrícola. Entonces, entonces sí existen mecanismos y espacios de intervención, y estos dos alcances transformativos en estos tres grandes bloques son un buen punto de partida para guiar la acción de la política y para empezar a definir un esquema, un sistema de evaluación que permita monitorear el avance hacia la transformación. Yo creo que voy a dejar aquí mi presentación y quisiera, bueno, si tienen alguna pregunta, quisiera verla de pronto en el chat o escuchar sus comentarios para que podamos pasar entonces ya al trabajo en el taller práctico. Voy a dejar de compartir, poder verlos. Juan Pablo. Y qué pena otra vez yo, lo que pasa es que esta última diapositiva me parece crucial para nuestra discusión y crucial para la dinámica de los tres días. Okay. Quiero saber si hay posibilidad de tener tal vez una pequeña discusión entre todo el grupo, aunque fuera 5 o 10 minutos, para retroalimentación de todos, porque estos 12 puntos son la clave para mí, digamos, se los digo trabajando desde terreno. Entonces yo quiero saber para que Matías y Claudia del equipo, si de pronto se puede dar ese espacio de, como digo, hacer una discusión entre todo el grupo de estos 12 puntos. Gracias. ¿En qué momento, Juan Pablo? Porque mañana vamos a trabajar esto a profundidad. Hoy nos vamos a enfocar en la visión sistémica, qué tanta visión sistémica se puede identificar en las iniciativas que ustedes tienen. Esa va a ser la actividad número 1. Y la actividad número 2 tiene que ver con la iniciativa y qué recursos o qué herramientas necesitan sus iniciativas para empezar a crear las condiciones para que los nichos surjan. ¿Cómo hacemos para que efectivamente las iniciativas incorporen más elementos de la innovación transformativa? Y en eso se va a centrar el trabajo práctico el día de hoy, pero mañana, Juan Pablo, vamos a tener en las salas una discusión bien granular, esperamos, alrededor de los alcances transformativos y cómo eso se relaciona con la experimentación que ustedes quieren llevar a cabo y con la evaluación. No sé si Pero podemos tener mañana, Claudia. Dime. Yo creo que mañana deberíamos centrarnos en los alcances transformativos. Uh-huh. Pero podemos tener, como dice Juan Pablo, un espacio plenario, creo que es lo que tú estás pidiendo, Juan Pablo, sí, donde todos podamos conversar un poco. Sí, podemos hacer un pequeño ajuste con los tiempos mañana para todos poder reflexionar un poco más. Okay. Sí, es una diapositiva supremamente importante desde todo punto de vista para la formulación, para la implementación y para la absorción del conocimiento. Sí. Entonces sería un espacio, gracias Matías, sí, sería un espacio pues que considero. Está bien, mañana entonces. Gracias. Mañana entonces lo disponemos así, Juan Pablo. Listo, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, entonces, si no hay más comentarios y más preguntas, entonces me gustaría brevemente pedirles que si están todos ya
Si están todos ya ¿en qué? Si están todos ya en el Miro. ¿Están todos ya en el Miro? Yo Sí. sí, al menos. No, yo creo que es bueno que eso, pone el link para que Eso. todos lo tengan aquí refrescado. Ok, gracias, Marta. Listo, perfecto. Bueno, Marta ayer arregló todos los tableros, entonces ahora cada quien tiene el tablero que trabajamos ayer y ha habilitado Marta también la actividad para el día de hoy, las actividades para el día de hoy. Entonces, bueno, aquí voy a tratar de compartirles. Sí. No sé por qué no lo estoy viendo nítido, pero puedo ser yo, puede ser un problema de mi computador. ¿Todos lo pueden ver nítido? Sí, ¿quieres que te comparta? Que comparta Bueno, la Marta, pantalla. sí, gracias. Yo no sé por qué yo no lo puedo ver nítido, pero lo que te digo puede ser problema mío. Entonces, bueno, igual que ayer la actividad del día de hoy está prevista para 90 minutos. Vamos a hacer una explicación muy rápida de los 12 ejercicios y vamos a tener para el ejercicio número 1 25 minutos y para el ejercicio número 2 40 minutos. Está previsto un descanso de 15 minutos que ustedes pueden tomarlo o pueden usarlo para cualquiera de los 2 ejercicios dependiendo de cómo vaya la dinámica. El objetivo en todo caso de este ejercicio del día de hoy es reflexionar sobre los distintos elementos que componen el nicho y explorar qué elementos de esos están considerando ustedes desde la acción de su iniciativa o desde la acción de la política, ¿sí? ¿Qué otros elementos se podrían integrar dentro de la acción de la política y se podrían profundizar? Entonces, para el ejercicio número 1, que es el que están viendo de actividad número 1, ¿cierto? El propósito de este primer ejercicio es que los participantes, que ustedes empiecen a desarrollar una visión sistémica de su iniciativa. Y entonces lo que queremos es que vayan por cada uno de esos cuadritos de colores, ¿cierto? Que son como componentes del sistema y empiecen a ver en cuáles de esos cuadros ustedes están, digamos que considerando su iniciativa. Entonces pueden tomar un punto de estos amarillos que Marta está seleccionando y, por ejemplo, Juan Pablo está considerando que su iniciativa se enfoca sobre todo en la política, ¿cierto? Y de ahí puede profundizar y ahí hay unos cuadritos más chiquiticos que de alguna manera muestran instrumentos o muestran formas de intervención y demás. Pueden marcarlos si quieren, pero lo que nosotros queremos es que ustedes identifiquen qué componentes del sistema está considerando su iniciativa. Si no los está considerando de manera explícita, por favor no le pongan puntos amarillos, porque el objetivo es precisamente qué no estoy considerando. Identificar qué se me está quedando por fuera y cómo entonces podría empezar a pensar en una acción mucho más sistémica, mucho más de carácter sistémico, intervenir en otros elementos, porque no, digamos que intervenir con la política no necesariamente puede llevar a la transformación. La definición de una política alrededor de los ODS no necesariamente conduce a la transformación si no involucra a otros actores, si no involucra otros elementos del sistema. Esa va a ser la primera actividad. Cada uno de los equipos, igual que ayer, van a estar acompañados por un facilitador. Se tratan de ser muy específicos en qué sí están abordando, qué no están abordando, y posibles reflexiones pueden ir consignando alrededor del cuadro los facilitadores, ustedes también. Entonces, pueden utilizar los post-its que hay donde dice 1, qué componentes del sistema aborda la iniciativa para escribir. Ahí pueden escribir o pueden arrastrar como quieran. ¿Qué componentes sí está abordando? Y en el segundo punto van a pensar en qué herramientas poseen al alcance para llevar a cabo la iniciativa. ¿Qué tienen al alcance? Yo tengo plata para financiar cierto tipo de cosas. Yo tengo
tecnología para cambiar las prácticas alrededor del uso del agua. Yo tengo, no sé, yo tengo, ahora no se me ocurre nada, pero yo tengo contacto con nuevos consumidores que están proponiendo una nueva forma de producción de alimento. Bueno, lo que ustedes tengan a la mano, al alcance. Pueden utilizar además algunos de esas cajitas que hay más abajo de ejemplos y herramientas y componentes. Pueden arrastrarlos para que sea más fácil y no tengan que escribir, pero ya es como decisión de ustedes cómo los utilizan. Después de que terminemos este ejercicio, que ya les dije son 25 minutos, pueden usar los 15 del descanso si no alcanza el tiempo, pasan al siguiente ejercicio. Seguramente les vamos a dar como una nota, ¿no, Marta? Les vamos a decir como, bueno, ya se acabó el tiempo de... Marta, sí, les vas a decir, enviaremos, ¿cierto? sí, Les les enviaremos un mensajito. María José nos ayuda enviando un mensajito de 25 minutos después para que pues para que comprendan que ya pueden hacer el break. Tendrán 15 minutos de break y luego iniciar la actividad 2. Y después viene entonces la actividad 2 y ahí le voy a pasar la palabra a Marta para que Marta les explique entonces qué queremos que hagan en la actividad 2. Sí, rápidamente. Bueno, este es un ejercicio de avatares que hace parte de una metodología de laboratorios de transformación. Lo que busca este tipo de ejercicios es poder comprender los vacíos, como contaba ahorita Claudia. Estamos buscando también que seamos conscientes de qué vacíos o qué componentes del sistema no se están utilizando para reflexionar acerca de ellos. Entonces, en ese orden de ideas, el ejercicio está compuesto por 3 preguntas principales. La primera de ellas, que es la violeta que pueden ver allí, es qué componentes del sistema aborda su iniciativa. Entonces, como ya se respondió en la actividad anterior, el ejercicio es tomar estos post-its violetas y traerlos aquí al círculo y ponerlos sobre el círculo violeta. Esto con el objetivo de que todo haga parte de un mismo espacio. Posteriormente, la idea es que discutan en el equipo qué otros componentes podrían incluir en su iniciativa que son importantes del sistema como tal, y discutir, y la idea es que también el moderador pueda ir tomando las reflexiones generales que van saliendo, surgiendo bajo esta pregunta. La idea es que se respondan sobre estos post-its rojos. Y por último, ¿qué herramientas, actividades o actores podrían habilitar los componentes mencionados en el punto B? ¿Cómo podrían, también pensando en más allá de la barrera, cómo puedo facilitar esa barrera? ¿Qué actores, acciones, iniciativas podemos empezar o qué relaciones podemos empezar a formar para poder deshabilitar esas limitantes? Aquí en la parte lateral izquierda podrán encontrar algunos ejemplos para desbloquear limitantes que pueden ser incluso muchas de las herramientas que estaban allí en el ejercicio anterior como ejemplos también. Entonces allí ya también van a tener como forma de poder, o algunas opciones para traer a estos post-its azules. Y eso es todo, allí termina la actividad del día de hoy. ¿Y preguntas? Gracias, Marta. Mejor lo hacemos en los grupos mismos, porque ahí están los mentores que pueden ayudar. Sí, los mentores también lo tienen claro, entonces, igual. Sí, yo creo que entonces abramos las salas, Marta, si ya estamos listos. Sí, te pregunto, entonces nos vamos ¿en cuánto tiempo finalmente? 80 minutos. Yo creo que, sí, yo creo que abramos las salas y dejémoslos, hoy estamos más o menos bien de tiempo, casi los 90. Sí. Entonces, abrámoslo por 75 para, espérense un momento, son las 3 y terminamos a las 4:30, son 90 minutos, o sea que tenemos que cerrar en 75, Marta, para volver a la sala y hacer discusión. Listo, entonces 75 minutos, igual como ayer, vamos a estarles mandando mensajes sobre el tiempo. El Miro también tiene opción de poner el relojito, les recomendamos a todos los moderadores que ponen el relojito también.
y un minuto antes de regresar a la sala principal se les envía también un mensaje para que puedan ir cerrando.